muchísimo gusto a tres grandes compañeros y amigos, al periodista y escritor, el señor maestro José Reveles. ¿Cómo está, maestro Reveles? Bienvenido a Sin Censura. ¿Qué tal? Muy buenos días, aquí estamos. Me da mucho gusto saludarte y espero saludar ya pronto al compañero Paco Cruz y al licenciado César Gutiérrez Priego. Quienes, por Gracias, cierto, ya están conectados, maestro. También los saludo con mucho gusto. Saludo también al periodista y escritor Paco Cruz. Paco, ¿cómo te va? Bienvenido. Toño, ¿cómo estás? Un abrazote para ti, para Pepe, que ya lo veo por ahí, pero seguramente ahí está el licenciado Gutiérrez Priego, así que un abrazote para los tres y aquí estamos, Toño, como todos los martes en esta mesa de seguridad. Así es, ya está nuestro querido amigo, el abogado especialista en Derecho Penal, Derecho Militar y Seguridad Nacional, César Gutiérrez Priego. Espero, César, que ya olvidándose de ese COVID, ya sabemos que estuviste ahí enfrentándote a tu sexto contagio. Estás como yo, también me he contagiado como 6 veces y bueno, pues en esas andamos. Bienvenido también tú, querido César. Gracias, Toño. Ya me toca calendario en cada época que toca COVID. La verdad, siempre con el placer y el privilegio de estar con Pepe y con Paco, a los cuales les mando un abrazo y un saludo fraterno. Y pues ya listos para darle. Creo que hay muchos temas, muchos muy relevantes, y me parece que la detención pactada del Mayo cada vez se está poniendo mucho más interesante, ¿no? Me parece que incluso por ahí pongo un tema sobre la mesa que me gustaría conocer la opinión de los compañeros. Yo creo que esto va a facilitar el hecho de que Genaro García Luna se termine convirtiendo en un testigo protegido del gobierno de los Estados Unidos, y que recordemos que él en diciembre ya cumpliría 5 años de haber sido detenido, tiempo que se cuenta en caso de llegar a un acuerdo para lo que sería la penalidad que se llegara a manejar. Y recordemos que estos acuerdos son de 5 a 15 años, entonces imagínate, podría convertirse en testigo protegido y a lo mejor salir de forma inmediata. Yo, fíjate que no estoy tan de acuerdo contigo, César. Estoy convencido de que Genaro García Luna responde a muchísimos intereses y como precisamente nos ha contado varias veces Paco y el maestro José Reveles, pues tiene una serie de expedientes por ahí en sus manos con los que podría afectar a mucha gente y al mismo tiempo esta gente a la que podría afectar, bueno, tienen conocimiento de su familia, entonces a lo mejor por eso es que no ha dado su brazo a torcer. Sin embargo, los que sí están dando su brazo a torcer son algunos otros miembros del cártel de Sinaloa. Comencemos con eso, si les parece, y comenzamos con el maestro José Reveles. Hace unos momentos escuchábamos este audio en el que tanto el presidente López Obrador como la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, dan a conocer que ellos pues saben, por lo que les ha informado el gobierno de los Estados Unidos, que hubo una especie de acuerdo. Y al fin de la conferencia de prensa mañanera, justo antes de irse, reconoce Rosa Isela Rodríguez que el acuerdo se da entre el gobierno de los Estados Unidos y Ovidio Guzmán López, así como los hermanos Ovidio Guzmán López y Joaquín Guzmán López, para la entrega del señor Ismael El Mayo Zambada, quien desde el principio el presidente López Obrador dice que, bueno, mientras había discusiones con los hermanos Guzmán López, de pronto aparece el señor Zambada en el avión que llega a los Estados Unidos y en donde se da la entrega. Hasta ahí vamos bien, maestro. Usted también escuchó esto de que pues estaría reconociendo el gobierno de México algún tipo de intercambio entre el gobierno de los Estados Unidos y los hermanos Guzmán López. Sí, absolutamente. Lo que está informando el presidente y la secretaria Rosa Isela Rodríguez es que se propiciaron estas conversaciones o estos acuerdos entre gente que está dentro de la cárcel, obviamente estamos hablando de Ovidio, ¿no? Y gente que está afuera, que es su hermano de padre y madre, que es Joaquín Guzmán López. Y que esto habría llevado hasta la conclusión de esta entrega, de esta llevada del Mayo Zambada a los Estados Unidos. Esto no está comprometiendo exactamente la voluntad de pactar del propio Mayo, aunque la revista Proceso, Jesús Esquivel, afirma que sí, que el Mayo estuvo de acuerdo, varios años han estado conversando con él, y que al final
aceptó entregarse en los Estados Unidos. Otros hablan de su hijo Vicente Zambada Niebla, que está libre y que él tuvo un trato muy especial en el sentido de que no fue procesado, no fue sentenciado, solamente recibió una cárcel administrativa y por tanto, y ya está en libertad. Y por tanto, habría participado en este convencimiento con Ismael El Mayo Zambada. Todo esto nos da a entender que es un trabajo no de improviso, no de coyuntura, sino que viene de tiempo atrás, entre de los Estados Unidos, gente que está en la cárcel, Ovidios en particular, gente que estuvo en la cárcel como Vicente Zambada y gente que estaba libre como como Joaquín Guzmán López. De tal manera que no están diciendo que haya participado en Mayo. Es muy probable que sí, que es lo que insinúa el reportaje de Proceso de Jesús Esquivel. De todas maneras, la información sigue siendo, para mí, todavía incompleta, en el sentido de hasta dónde las autoridades de los Estados Unidos intervinieron en estas negociaciones, estas pláticas de varios años y también hasta qué momento intervinieron, si ellos intervinieron estando todavía el Mayo en México, si ya andaban por aquí y habrían participado en la toma de la persona física para llevarla a los Estados Unidos, voluntaria o involuntariamente. Entonces, creo que poco a poco se van esclareciendo las cosas, no están del todo completamente, digamos, esclarecidas, pero apuntan a que pronto, como dice la secretaria Rosicela Rodríguez, este fin de semana posiblemente se tenga un informe mucho más completo. Yo añado aquí como un dato que no se está manejando en este video, que el vuelo no partió de Hermosillo, como se dijo en un principio, partió de Culiacán, de un lugar, una pista que se llama El Brilloso, que está a 30 kilómetros de Culiacán, que es un terreno habilitado para esta pista, ¿no? Y de ahí habría salido el avión que es un Beechcraft y no un Cessna, como se había dicho que salió de Hermosillo. Lo de Hermosillo parece más un señuelo, como que nos dijeron, salieron de Hermosillo y salió uno, llegaron tres y no se aclaró nada. No, llegó otro avión a Estados Unidos, simplemente. Eso falta por esclarecer, cómo se consiguió el avión, quién lo consiguió, quién lo pagó, se supone que tal vez los chapitos, ¿no? Pero salió de esta pista Brilloso del campo Lazareto. Entonces, eso está ya confirmado por las bitácoras mismas, el seguimiento del Beechcraft que llegó al Paso, Texas. Entonces, creo que habrá que esperar todavía más información, nos la están dando a cuentagotas, ¿no? Obviamente, y por alguna razón que no está muy clara, el gobierno de Estados Unidos no ha proporcionado toda la información, como dice la secretaria Rosicela Rodríguez, no da la información que México quisiera, no le está dando satisfacción a esta necesidad de informar, porque si no participó no tiene ninguna información. Y reiteran que no participó ninguna autoridad mexicana en este operativo, ya sea de entrega voluntaria, pero la única certeza es que el Mayo está en Estados Unidos. No, y efectivamente, ¿no? Han sido muy, muy claros desde el principio, tanto el presidente como todo su gabinete, de que no participaron. Eso es hasta cierto punto ofensivo por parte del gobierno de los Estados Unidos. No quisiera englobar todo el gobierno de los Estados Unidos. Hablemos de las agencias. Le pido al equipo que nos grabe. Una agencia que tú conoces muy bien, querido Paco, que tú has exhibido una y otra vez,
y que efectivamente, bueno, pues tiene una problemática directa y clara con el presidente López Obrador, la agencia antidrogas DEA. Por supuesto que hubiera sido muchísimo más propositivo que hubiera algún tipo de participación entre ambos gobiernos para la captura de líderes de cárteles, como es el caso de el señor Ismael Zambada, los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Pero bueno, hoy los medios de comunicación corporativos, de la forma más lamentable, están manejando la idea de que a lo mejor hay algún tipo de preocupación por parte del presidente López Obrador y de su gobierno a que de alguna u otra forma estos miembros del crimen organizado hablen. El presidente ha sido muy, muy claro en que pues ellos pueden decir lo que quieran, ¿no? Y que él le tiene las manos limpias. Desde la semana pasada se lo aclaraba al compañero corresponsal de La Jornada, se me fue su nombre, quien también le hizo ese planteamiento, que tenía miedo su gobierno, tenía miedo él de que declarara el Mayo Zambada o los hijos del Chapo Guzmán. Creo que el que en todo caso tendría que tener miedo es Felipe Calderón, pero insistiendo en eso, sí da la impresión de que de alguna otra forma pues están en algún tipo de enfrentamiento entre el gobierno de México, y no me atrevo a decir el gobierno de Estados Unidos, y la DEA, ¿no? Toño, fíjate, yo no veo yo no veo enfrentamiento, sí veo una descortesía abierta, es una descortesía tantos días después de mira, ya ni siquiera digo la captura, porque al principio, el primer día yo manejé más una pregunta, ¿fue a una entrega pactada o una traición? Hoy, bueno, Jesús Esquivel habla de una rendición pactada, habla de negociaciones que nosotros habíamos dicho, por lo menos 4 años había el Mayo negociado, los Chapitos habían negociado con las autoridades de Estados Unidos. Lo que dice hoy, por ejemplo, Jesús Esquivel, que un reportero que conozco hace 1000 años, que hemos sido algunos amigos en algún momento, y que es un reportero que de verdad respeto porque trabajamos juntos en algún momento dado, y sé lo minucioso que es, cómo se mete a su trabajo. Él habla de una rendición pactada y habla incluso de que cuando llega el Mayo Zambada, saluda a cada uno de manos y les dice, ya llegué, ya llegué. Yo no tengo duda de que sea una especie de eso, de entrega pactada, sobre todo cuando sabemos que el Vicentillo está libre y que él pudo contarle a su papá todo lo que pasaba en esta especie de rendiciones pactadas que pueden llevar al Mayo a convertirse en un testigo protegido. ¿Es posible que sea eso? Es todo posible. Todo es posible. ¿Por qué? Porque no hay huecos en la información, hay boquetes, mira, hay lagunas, pero del tamaño del mundo. ¿Y por qué hay esas lagunas? Bueno, porque Estados Unidos tiene sus intereses, tiene en sus manos de una forma u otra al capo más buscado del mundo. Tiene al capo que controlaba el cártel más poderoso en el mundo. ¿Qué le interesa a Estados Unidos? Aquí lo hemos dicho en varias ocasiones. ¿Qué le interesa? Dos cosas: dinero. El Vicentillo, en los acuerdos que tuvo, se comprometió a entregarle o reintegrarle a Estados Unidos 1.300 millones de dólares. Imagínate el dinero que tiene el Mayo Zambada, se habla hasta de 16,000 millones de dólares. ¿Cuánto dinero tenemos? Nunca lo vamos a saber porque nunca sabemos a dónde está el dinero. Quienes lo tienen, quienes saben, son las autoridades de Estados Unidos que controlan el sistema bancario internacional. El Vicentillo ha dicho que su padre se encontraba en contacto con las autoridades estadounidenses, así que no dudo que sea una entrega pactada. Hay todo, pero claro, mientras no sepamos todo, va a haber esas lagunas, esos boquetes informativos. Y hay que recordar, el Mayo tiene 76 años de edad, casi 77, está enfermo, ¿sí? Se habla incluso de cáncer. Entonces, hay todos los elementos para advertir que puede ser una entrega pactada, una rendición pactada. Y también hay elementos para advertir que es un personaje que por la calidad de información que tiene, puede negociar abiertamente con Estados Unidos. Si el Vicentillo está libre, imagínate la calidad de información que tiene el Mayo Zambada,
que opera ya como capo después de 1993, 94, es decir, con Carlos Salinas de Gortari, con Ernesto Zedillo Ponce de León, Calderón, perdón, Vicente Fox, Calderón, no se diga, con Peña Nieto, es decir, tienen mucha información, van a especular, pues sí, mira, todo mundo va a especular, todo mundo va a especular. ¿Por qué? Pues porque cada uno atiende a intereses diversos. Por ejemplo, si uno puede leer a Raimundo Riva Palacio. ¿Y quién es Raimundo Riva Palacio con todas las versiones que tiene? Es la voz de Genaro García Luna. Uno puede leer o seguir o escuchar a Loret de Mola. ¿Quién es Loret de Mola? Pues es la voz de García Luna. Ellos eran sus voceros, no oficiales, no formales, pero Loret de Mola y Raimundo Riva Palacio eran sus voceros, ¿va? Yo así lo consigno en García Luna, el Señor de la Muerte. Eran voceros, tenían grupos de agentes de inteligencia a su servicio, entregándoles información. Hay otros que también trabajaron en el CISEN, trabajaron en gobernación y que estuvieron en contacto. Así que cada uno va a escribir una narrativa según sus intereses. ¿Qué narrativa se va a imponer? Solo la de la verdad. Y yo lo dije desde el principio, cuando se anunció esta caída del Mayo Zambada, yo no lo llamo ni entrega, es la caída del capo más poderoso del mundo en este momento. ¿Qué hay? Pues es que es como una telaraña, hay que ir tejiendo o destejiendo ciertos puntos, jalando y advertirlo. Hasta hoy, por ejemplo, no se advierte que la DEA o el FBI hayan actuado en esta caída. ¿Pudieron haberlo hecho? Sí, solo hay que recordar, por ejemplo, que desde 2007 el FBI, la DEA, y alcohol, tabaco y armas de fuego, el servicio secreto, el servicio del alguacil de Estados Unidos, operaban aquí abiertamente. Todas las agencias de inteligencia policiales, de espionaje de Estados Unidos, operaban aquí con permiso de quién, desde Carlos Salinas, lo he dicho, porque hay elementos para advertirlo, con Carlos Salinas negoció Estados Unidos la entrada de todas sus agencias. ¿Por qué? Para validar el fraude, para reconocer a Carlos Salinas como presidente. Lo mismo hicieron en el gobierno en la elección de 2006. Estados Unidos le pidió a Calderón ratificar los acuerdos anteriores de Salinas para acá, para que todas las agencias de Estados Unidos tuvieran presencia aquí. En 2007, por ejemplo, estaba documentado que el FBI tenía una oficina en Reforma y que operaba desde la PGR. Así que hay todas las posibilidades. Lo real es que es un capo que tiene información, incluso todavía en cuestiones de crimen organizado, más delicada que Genaro García Luna. ¿Por qué? Porque lo vivió por dentro, porque es testigo, porque él mismo ofreció dinero. Hay elementos para todo eso. Así que ¿se pudo haber entregado? Sí. ¿Puede ser una rendición pactada? Sí. ¿Pudieron haber operado agentes del FBI y de la DEA? Pudieron, pero, aunque de momento no hay elementos. ¿Por qué? Porque hay muchos huecos, y huecos normales salidos ¿de qué? De la delicadeza de este tema. El presidente López Obrador ha sido muy cauto, muy cauto. ¿Por qué? Pues porque eso no tienen información. Y no tendrían, si es una rendición o entrega pactada, Toño, no tendrían por qué tenerla. ¿Por qué? Porque se fueron a entregar a Estados Unidos, te digo, a reserva de conocer los pormenores. No tendría por qué tenerla. Es un narco al que le conviene incluso entregarse en Estados Unidos. ¿Por qué? Una entrega aquí, en cualquier penal de máxima seguridad, le costaría la muerte, igual que al Chapito. Así que tendrían mejores condiciones en Estados Unidos, pero claro, te digo, tienen dos cosas. Uno, la información, que el Mayo Zambada la tiene. Si la tuvo el Vicentillo y lo dejaron libre, pues el Mayo Zambada, imagínate, el dinero, Vicentillo, 1,600 millones de dólares, ¿cuánto tiene el Mayo? El caso del Chapito Joaquín Guzmán López es un poco diferente, pero hay visos, evidencias de que está enfermo también. Y de que después de platicar con su hermano, pues claro que entregando información, está joven todavía. Así que nada es descartable en este momento. Yo estoy de acuerdo, como dice hoy el licenciado Gutiérrez Priego en un artículo,
que puede convertirse en un testigo protegido, pero no un gran testigo protegido. Y sí, más de un político, aquí te digo, todos los presidentes de Peña para atrás tienen que estar temblando. ¿Por qué? Pues porque recibieron o recibieron apoyos económicos o en especie o abiertamente hicieron negociaciones, por ejemplo, yo lo sé muy bien con Carlos Salinas de Gortari, con Guillermo González Calderoni. Así que hay que esperar, Toño, pero tiene todos los elementos de una telenovela, los tiene. De un cuento de ficción también. ¿Por qué? Pues es el capo más poderoso que tenía este país, por lo menos hasta el día de su caída, y vamos a seguir sufriendo hasta que tengamos un mapa muy claro de por qué esta caída, si se entregó, por qué se entregó, si operó la DEA o operó el FBI adentro de México, pues también lo sabremos. Pero de momento hay tantos huecos que tenemos que esperar. ¿Por qué? Pues porque solamente él los tiene y quienes están allá en Estados Unidos, Toño. Y es por eso que no estoy tan de acuerdo con él, ¿no? Con el queridísimo César Gutiérrez Priego, porque, y le pido al equipo que nos grabe, efectivamente, si algunos delincuentes o líderes de los cárteles se entregaran en México, como bien menciona el queridísimo Francisco Cruz, podrían enfrentarse a serias problemáticas en esas mismas cárceles, podrían ser incluso asesinados. Y aquí en Estados Unidos obtienen la protección, hay un sistema muy interesante de protección de testigos. Y estoy convencido, querido César, que a Genaro García Luna se le ha ofrecido de todo. Y como bien mencionaba hace rato, lleva 5 años detenido. Se le ha ofrecido de todo, se ha trazado su juicio tanto, se atrasó la sentencia de culpabilidad que obtuvo, están siendo atrasado hasta cuándo, está siendo atrasado qué sentencia recibirá, cuántos años, que pueden ir desde la cadena perpetua hasta una sentencia muchísimo menor si coopera con las autoridades, pero sigue sin dar su brazo a torcer. Hoy tú traes una columna, escribes una columna muy, muy buena, muy fuerte para La Silla Rota, en la que precisamente cuestionas qué pasó en realidad con la detención del Mayo Zambada, al mismo tiempo que cuestionas lo que nos planteabas hace ratitito, ¿no? La posibilidad de que Genaro García Luna se convierta en testigo protegido, así lo hacen en las redes sociales. Pero insisto, yo creo que si los que van a hablar son los miembros del crimen organizado que fueron detenidos y no Genaro García Luna, porque tiene mucho que perder con la gente que conoce, con la gente que tiene pues conocimiento de su propia familia. Creo que bajo la idea esa de que pues saben dónde se encuentra su esposa, sus hijos, sus hermanas, algunas detenidas en México, no va a dar su brazo a torcer. No sabremos de él la verdad, pero a lo mejor sí del Mayo Zambada, a lo mejor sí de los hermanos Ovidio y Joaquín Guzmán López. Te pregunto tu opinión, querido César. Fíjate, Toño, yo opino distinto y te voy a explicar por qué. Me parece que García Luna en todo momento buscó 2 cosas. Uno, saber cómo iban a estar las elecciones en México, pensando que a lo mejor la oposición podría recuperar el poder, situación que no se dio. Y segunda, él sabe que no hay posibilidades, o por lo menos la posibilidad es mínima, como para que pudieran anular el juicio, además de que existen, ¿no? Otras acusaciones y pruebas que se ofrecieron cuando él trató por medio de un complot, acallar posibles testigos que iban a declarar en su contra, con este trabajo que hizo el FBI, con un supuesto miembro de la mafia rusa que supuestamente contactó para, en este caso, buscar el trabajo de un asesino a sueldo para acallar a posibles testigos. Pero ¿por qué te comento esta parte, mi querido Toño? Fíjate, el círculo se va cerrando en todos los aspectos. Como bien lo dice Pepe y Paco, no tenemos la certeza, pero lo que sí podemos sacar es, mediante el análisis, entender que para mí fue una detención pactada, porque incluso ya existen los videos en donde se ve que llegan y saludan de mano a estos agentes del FBI y de la DEA cuando se entregan. No, hemos ido desmenuzando cómo se fue dando la información. Me parece que uno de los hechos más claros es no entra a los Estados Unidos un avión que no esté identificado, que esté violando el espacio aéreo de los Estados Unidos, si no tuvieran conocimiento previo a las autoridades, ¿no? Y me parece que ese punto, como bien lo comenta Paco, es muy importante. ¿Por qué?
porque imagínate, si ellos ya no supieran que en ese avión iba Joaquín Guzmán López y el Mayo Zambada, pues obviamente lo hubieran permitido que el avión hubiera podido ingresar a espacio aéreo norteamericano. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, porque yo sí creo que esto refuerza el hecho de que García Luna pueda ya convertirse, ahora sí ya con todas las piezas cerrándose en testigo protegido, porque la realidad, mi querido Toño, es si él llegara a tomar esta decisión, hay que recordar, su esposa sí tiene dinero como para poder estar protegida, poderse mover del país, llevarse a su familia más cercana, simple y sencillamente porque recordemos que en México un juzgado federal le otorgó un amparo en contra del aseguramiento que tenía la Unidad de Inteligencia Financiera, porque la Fiscalía General de la República nunca solicitó a un juez federal el aseguramiento de esas cuentas por medio de una carpeta de investigación. Y, por supuesto, pues estamos hablando de cantidades de dinero multimillonarias, estamos hablando de miles de millones de pesos. Con esas posibilidades económicas, pues por supuesto que ellos tendrían la posibilidad de estar en un lugar en donde no fuera de fácil acceso. Eso en primer lugar. En segundo lugar, imagínate tú, y hay que recordar, no como el Vicentillo en el juicio del Chapo Guzmán señaló a diferentes políticos, empresarios, marinos, militares, que recibieron dinero y sobornos por parte del cártel de Sinaloa. Y que a su vez también señaló que su padre en su momento le había pagado dinero a quien era el secretario de Seguridad Pública Federal, a Genaro García Luna. Incluso dentro de este mismo juicio señala en la audiencia pública que él, cuando fue detenido, agentes de la DEA lo contactan por medio de una llamada telefónica con su señor padre, lo cual demuestra que por lo menos sí tenía contacto los agentes de la DEA desde aquel entonces con el Mayo Zambada. Y hay un punto que me parece que es importante, que dentro del análisis mucha gente no lo comenta, pero recordemos que a principios del mes de junio, el 5 o el 6 de junio, hubo un operativo en donde detuvieron a gente muy cercana al Mayo Zambada y que la realidad es que iban por el Mayo, pero se les peló por minutos o segundos, si tú quieres, pero se les peló y detuvieron a su jefe de escoltas y a gente muy cercana a él por medio de la Marina y de la Guardia Nacional. Significa que también tal vez esos pactos que él tenía con ciertos políticos en el estado de Sinaloa o incluso a nivel federal, no lo sé, y esos pactos de impunidad que pudo haber tenido se pudieron haber acabado. Y que a su vez él también, pues con el estado físico en el que se encuentra, con enfermedades crónicas degenerativas que nosotros no teníamos conocimiento, pero que la DEA fue mencionando a lo largo de los años, ¿no? Pues te demuestra que por lo menos sí tenían conocimiento y sí tenían la forma de contacto de saber qué es lo que sucedía con este personaje, que aparte tal vez es el último gran don de las drogas, ¿no? No solo en México, sino a nivel mundial. Y como bien lo comentan los compañeros, del cártel de las drogas más poderoso del mundo, no de México, del mundo. ¿Cuál ha sido la problemática desde hace muchísimos años y décadas? Que en México tenemos a dos de los grupos criminales más poderosos del mundo y que además están peleando cada metro de nuestro país, ¿no? Porque ahora el control es territorial más que de las rutas, como era a lo mejor en los 70s, 80s y 90s, y que ahora obviamente el crimen organizado pues, se encarga de todos los negocios que genera el crimen, ¿no? Y por eso ahora vemos que existe extorsión, cobro de piso, huachicoleo, extorsiones telefónicas, fraudes cibernéticos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque las organizaciones criminales lo que hicieron fue acaparar el mercado del crimen, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y esto, pues, por supuesto que le ha creado una grave problemática a los diferentes gobiernos, y en específico al gobierno de México. Pero que para mí, en lo personal, me parece que el Mayo Zambada, como bien lo comentan los compañeros, si el Vicentillo logró un acuerdo en donde incluso pagó una reparación del daño de $1,300 millones y que es un hecho público que se sabe, que se dio a conocer por el mismo Departamento de Justicia de los Estados Unidos como indemnización por este trasiego ilegal de drogas hacia los Estados Unidos. Imagínate la cantidad de dinero que debe de tener el Mayo Zambada y la posibilidad de la información de gran calado que él puede llegar a tener. Porque aquí estamos hablando de que ya involucraron supuestamente dentro de estas teorías al gobernador del estado de Sinaloa,
al que era el rector de la Universidad de Sinaloa, que se menciona que pudo haber estado involucrado en esta supuesta reunión que se iba a llevar a cabo. Seguimos sin tener toda la información, pero lo que sí queda claro es que era poco probable que el Mayo Zambada fuera llevado hacia los Estados Unidos contra su voluntad y que nosotros no viéramos los reacomodos que se pudieran llevar en las tres facciones más grandes e importantes del cártel del Pacífico, que lo conocemos como el cártel de Sinaloa. Porque recordemos lo que pasó en su momento con el Mochomo, cuando sucede la traición del Chapo para con los Beltrán Leiva. No habría esta calma que existe en estos momentos en el estado de Sinaloa. No vemos al grupo o a la facción de los Chapitos con Iván Archibaldo que se estén moviendo. No vemos al Guano, ¿no? Que es el hermano del Chapo Guzmán, que es líder de otra de las facciones, haciendo movimientos. No vemos a la gente de los MZ o los puntas que se les llaman, ¿no? Las flechas, que es la gente del Mayo Zambada, haciendo algún tipo de movimiento o de ataque por venganza si hubiera existido realmente una traición. Vimos incluso al abogado de la familia Guzmán Loera salir a decir primero que habían secuestrado al Mayo Zambada y posteriormente a publicar una carta en donde sus clientes le dicen que existe una excelente relación y que esto fue pactado. Y hoy vemos a Rosa Isela Rodríguez, que es la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, señalar que el gobierno de los Estados Unidos reconoció que sí había existido un acuerdo por medio de personas que se encontraban en la cárcel con personas que fueron detenidas. Y al finalizar la conferencia de prensa, le preguntan que si fue de ¿cómo se llama? De Ovidio Guzmán y de Joaquín Guzmán, ¿no? Ambos López. Y menciona, sí, efectivamente. Entonces, esto nos demuestra que por lo menos el acuerdo sí se dio, que la detención fue pactada y que a mi consideración me parece que era lo que estaba buscando Genaro García Luna para entonces sí poder él ya dar el siguiente paso. Yo, mi querido Toño, me gusta lo que yo digo, siempre reforzarlo con el trabajo de investigación que realizo. Y hasta ahorita, bueno, pues nos ha salido más o menos. Dije que iban a detener al general Salvador Cienfuegos y todo el mundo estaba loco y lo detuvieron. Después dije que lo iban a repatriar y lo repatriaron. Y después dije que lo iban a exonerar y lo exoneraron. Y no sé si recuerdas que también dije que a los años lo íbamos a ver incluso condecorado y lo condecoraron. Yo, mi querido Toño, creo que vamos a ver en las próximas semanas o meses a Genaro García Luna, que se convierte en testigo protegido, que va a llegar a un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos y que muy posiblemente lo vamos a ver en muy poco tiempo, ya en libertad, sin ningún problema. Y entonces sí, me parece que va a haber muchos políticos mexicanos, entre ellos algunos expresidentes de la República, que van a tener serios problemas con el gobierno de los Estados Unidos. A mí me parece que ese es un arma de doble filo porque si bien es cierto, como bien mencionas, muchos políticos tendrían muchos problemas que enfrentar, empezando por Felipe Calderón, quien fue su jefe. El mismo Genaro García Luna es un supervillano. O sea, no quiero tampoco tener un ejemplo muy básico de historieta, pero si me lo preguntas, es un sujeto muy peligroso. Le pido al equipo que nos grabe para hablar de esa personalidad y de lo que podría decir. Efectivamente, lo que podría conllevar a una declaración, a que testifique finalmente alguien como Genaro García Luna, sería embarrar a muchas personas. Ya nos lo ha dicho Paco una y otra vez, empezando por el mismo Felipe Calderón y por Enrique Peña Nieto, pero ahí están los empresarios, están los políticos, están diplomáticos, e incluso, y vamos con usted, maestro José Reveles, se habla de personalidades de la política estadounidense. Se habla de la exsecretaria de Estado, excandidata a la presidencia Hillary Clinton. Se habla, de tanta gente que podría estar involucrada y que podría enfrentar serias consecuencias en caso de que Genaro García Luna hable. Ahora bien, también hay que pensar por qué están atrasando tanto esta determinación. La sentencia final de Genaro García Luna y que coincide pues obviamente con las elecciones de los Estados Unidos. ¿Cuál sería el desenlace si gana Kamala Harris? ¿Cuál sería el desenlace si gana Donald Trump? ¿Qué opina de esto, maestro José Reveles? Mira, definitivamente este aplazamiento
la sentencia final contra Genaro García Luna tiene que ver mucho con su propia defensa, porque la defensa pidió primero que se repusiera todo el procedimiento que había sido irregular, o sea, que se volviera a hacer el juicio. Y allá el juez Brian Cogan dijo, no, pues, ¿cómo vamos a hacer otra vez un juicio con tanto tiempo que llevó y tantos testigos que acudieron y con tanta información que fue muy pesada, ¿no? Ustedes se recordarán que el rey Zambada, el Grande, gente de mucho calado, pues llegó a testificar y dar pormenores de cómo Genaro García Luna había sido corrupto y había sido protector del cártel de Sinaloa, que es la acusación principal. O sea, no hay que olvidarse que está acusado de eso, de haber protegido desde el 2001 al cártel de Sinaloa. Entonces, pues es toda son casi 3 lustros de impunidad del cártel de Sinaloa por lo que hace a las acciones que pudo haber emprendido el que fue primero director de la Agencia Federal de Investigación, la AFI, de la Procuraduría General de la República, y después secretario de Seguridad Pública Federal. Entonces, eso ha tardado, repito, por cuestiones de la defensa de García Luna, pero porque él también ha sido reacio a, a admitir su culpabilidad. Se ha declarado no culpable, al igual que el Chapo Guzmán, al igual que el Mayo Zambada ahora, y con lo cual lo único que ha hecho es justamente ponerse en riesgo de una cadena perpetua cuando le den la sentencia final, pero todavía está en tiempo de negociar. En efecto, ha estirado la liga hasta lo último y estamos hablando de 5 años en que no se decide a convertirse, por ejemplo, en testigo protegido. Si se convierte en testigo protegido es porque antes tuvo que haberse reconocido culpable de delitos de los que se le acusan en los Estados Unidos. No hay que olvidar que tiene otro juicio pendiente en Miami, emprendido por la Corte de Miami, que lo acusa de haber tergiversado más de 700 millones de dólares, que es una cantidad inmensa de dinero, y quien ha participado con elementos de información y ha pedido que el gobierno mexicano sea partícipe de la devolución de parte de estos activos es exactamente la unidad de inteligencia financiera, no desde antes de que estuviera Pablo Gómez, ¿no? Entonces, eso es también muy importante de tomarse en cuenta para ver en qué condiciones puede operar Genaro García Luna y hasta si le conviene declararse culpable en un juicio y el otro, ¿qué va a pasar? ¿No? Porque entonces tendría que devolver una cantidad inmensa de dinero, ¿no? Entonces, ser testigo protegido le ayuda en el sentido de que posiblemente libre la cadena perpetua, pero también sirve para que sus familiares, algunos de los cuales, incluyendo su esposa, que han sido involucrados en delitos ya del manejo de dinero, producto de las corruptelas o de las corruptelas o del desvío de recursos, hayan hecho uso de esos recursos, ¿no? Entonces, esa es otra parte, ¿no? Y esa parte no es despreciable para la decisión final que tome Genaro García Luna. Es curioso que hoy aparece en redes un episodio, lo cito como un episodio simplemente que aporta términos de incriminación contra Genaro García Luna,
hubo un vuelo en 2009, el vuelo 576 de Aeroméxico, que aparentemente había sido secuestrado por un fanático religioso, ¿no? Y que traía 112 pasajeros de Cancún a la Ciudad de México. Cuando se recibe en el aeropuerto, pues van militares y se rodean el avión que está en la pista y llega también el operativo de la Secretaría de Seguridad Federal con Genaro García Luna al frente. Y hay un corrido de Cachuy Rubio que describe el episodio, pero habla de que adentro de ese avión, además del falso terrorista, porque resultó que llevaba unas latas de refresco llenas de arena, sin ningún dispositivo, o sea, no llevaban ningún explosivo, solamente fueron amenazas, que adentro de ese avión iba ni más ni menos que Ismael El Mayo Zambada, y que fue liberado, se le permitió quedar libre, y que eso lo hizo Genaro García Luna. Lo doy como anécdota porque es curioso, yo nunca había escuchado ese episodio, pero está en un corrido, la fuente es un corrido, qué curioso, un narcocorrido. Pero bueno, en Estados Unidos es posible que alguien como Genaro García Luna, con acusaciones muy fuertes, como es el haber puesto toda la fuerza del Estado mexicano y los recursos del Estado mexicano y los policías que estaban bajo su mando, que eran 40,000 federales, al servicio de un grupo delincuencial que es el Cártel del Pacífico de Sinaloa, pueda negociar que habiendo hecho eso y habiéndolo permitido desde un puesto gubernamental muy importante, pues pueda decir ahora, bueno, ok, yo lo hice, pero voy a ser un testigo protegido y voy a dar información que se me requiera. Y me imagino que no solo información, tendrá que entregar también, porque eso es lo que implica muchas veces el convertirse, entregar un dinero importante al gobierno de los Estados Unidos. Hace rato se mencionaba lo que entregó el Vicentillo, cerca de 1.300 millones de dólares. Imagínense, cuando se decía que el Chapo tenía 1,000, ¿no? Y lo curioso es que ya se dijo en el caso del Mayo Zambada, la misma cantidad que dicen que le iban a quitar al Chapo Guzmán, que eran 14,000 millones de dólares. Pues no sé cómo lo van a hacer, porque no lo hicieron con el Chapo, y a ver si ahora sí lo hacen con el Mayo, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver con el modus operandi de la justicia de los Estados Unidos, que se cobra este tipo de impuesto, vamos a decirlo así, o multa, o decomiso, a partir de un cálculo que tienen sobre lo que representó el negocio del tráfico de drogas durante tantos años. Sí, es muy particular esta forma en la que se obtiene justicia mediante de forma económica, ¿no? Interesante. Y esto que nos platica Maestro del corrido no tiene precedentes, es muy interesante también. Vamos a estarlo documentando por ahí. Y le pido al equipo que nos vea para también preguntarte a ti, Paco, pues todos estos asegúnes ante precisamente una declaratoria de alguien como Genaro García Luna, en mi opinión, la peligrosidad que representaría tener este sujeto, pues con algún acuerdo a la fiscalía. Tú mismo lo planteas en tu libro, García Luna, el Señor de la Muerte. Cómo es que se trata de una persona que, pues vamos, es un criminal desde su infancia, ¿no? O sea, verdaderamente desde su infancia, y pues cuyo paso por la vida pública fue extremadamente negativo. Si me lo preguntas, pues qué bueno, ¿no? Que hable con la fiscalía si se consigue, ¿no? Que exhiba
a políticos, a empresarios y a otros criminales, pero en algún momento que obtenga una sentencia menor de 20, 15 años, con todo y que tiene ya sus 50 y tantos, pues de todas formas podría representar en algún tipo de riesgo para, perdón que sea tan exagerado, pero para la humanidad, hablando del personaje. ¿Qué opinas de esto, Paco? Mira, Toño, primero déjame hacer dos cosas. Uno, el peligro de que el Mayo Zambada o García Luna declaren contra la DEA o contra la CIA, no, eso no va a pasar. Pueden hacerlo. Estados Unidos nunca se va a enjuiciar a sí mismo por lo que haga en el resto de América Latina. Estados Unidos se puede enjuiciar por lo que haga adentro. Afuera, nada, todo es permitido. Todo lo que hagan las agencias de Estados Unidos, la CIA, el FBI, la DEA, todo lo que hagan es permitido. Así que no importa lo que hayan hecho. Mira, el FBI, por ejemplo, premió a Genaro García Luna. La DEA premió a Genaro García Luna y están los diplomas. Así que ellos no se van a enjuiciar. Luego, Genaro García representa un peligro. Pues mira, el problema es que Genaro García Luna no puede entenderse como un fenómeno solitario. Genaro García Luna es de esos personajes que se crean desde que el sistema político mexicano nació como Partido Revolucionario Institucional, sí, de 1946. Podemos ir hacia atrás, pero cuando nace como PRI, como lo conocemos hoy, es en el 46 con el general Manuel Ávila Camacho y el secretario de Gobernación, Miguel Alemán Valdés, cuando programan ellos o planean o orquestan entregar la presidencia a los civiles. ¿Sí? Y ese sistema político nace creando monstruos que sirven para cubrir la cara de ciertos políticos o de hacer trabajo sucio que los presidentes de la República se niegan a hacer. O lo hacen, pero a través de terceros y ellos mantienen las manos limpias. El caso de José López Portillo, pues tenía aquí en Arturo Durazo Moreno, el negro, que se lo advierten las autoridades de Estados Unidos, le dicen, oye, pero ese tipo es un narco, ese tipo es un criminal de carrera, y López Portillo los convence, si es cierto, pero es el tipo que va a acabar con la guerrilla y con el comunismo en este país, con los terroristas en este país, así que Estados Unidos lo permite. En el caso de Carlos Salinas de Gortari, tenía Guillermo González Calderón y al que le permite la DEA todo. No me lo platican. Yo participé como periodista en algunos operativos, por ejemplo, de Guillermo González Calderón, cuando Estados Unidos le presta todo. La DEA le prestaba helicópteros, armas, todo. Y lo dejaban en la línea fronteriza en el Río Grande o el Río Bravo, como lo conocemos nosotros, y luego ya Guillermo González Calderón mataba, torturaba, asesinaba, lo que fuera, pero le servía a Carlos Salinas de Gortari para cubrir las espaldas. Y en el caso de García Luna, lo mismo. Ese es uno de esos monstruos que hay en la política mexicana y que sirven para que Calderón se cubra las manos. Calderón compraba armas y el que mataba era Genaro García Luna. Y tenemos otros, Nazar Haro, Francisco Sagún Vaca. Es decir, los presidentes como Calderón tenían monstruos. ¿Para qué? Para ocultarse, para cubrirse las espaldas, para no llenarse a ellos las manos de sangre, aunque las tenían manchadas de sangre. Es un peligro para la sociedad. Mire, yo lo insisto, desde Miguel Alemán Valdés, todos los presidentes de este país, hasta Enrique Peña Nieto, fueron un peligro para la sociedad. ¿Cuánto robaban o cuánto robó cada uno de esos presidentes o permitió la corrupción? Y siempre hemos tenido pruebas, pero nunca se iba a juzgar a nadie. ¿Por qué? Porque el presidente en turno, había una especie de regla no escrita de que el presidente en turno no juzgaba a sus antecesores. Así que este sistema político que nace en el 46 nace creando monstruos, siendo todos un peligro para la sociedad y siendo un peligro para ellos mismos. Lo decía el licenciado Gutiérrez Priego, mira, ¿qué pasaría si Genaro García Luna se convierte en testigo protegido? Pues el primer implicado es Felipe Calderón Hinojosa. Ahora yo digo, también deben tener mucho cuidado.
estos monstruos o testigos protegidos o estos monstruos como Genaro García Luna. ¿Por qué? Yo lo he platicado, lo he documentado porque lo viví. El caso de Guillermo González Calderoni, Estados Unidos lo aceptó como un testigo cooperante, pero lo protegía, tenía seguridad, tenía todo, tenía una dirección oculta, aunque nunca le cambiaron el nombre, por eso no era testigo protegido, sino testigo cooperante. Les entregó dinero del narco y eventualmente el alguacil de Estados Unidos o la oficina del alguacil se descuidó, Guillermo González Calderoni se descuidó y lo mataron en McAllen, discúlpame, en McAllen, en Texas, lo cazaron, lo mataron. Bueno, pues ese es el destino que enfrentan muchos testigos protegidos, muchos testigos cooperantes que Estados Unidos no los puede proteger para toda la vida. Y mira el caso de González Calderoni, era soltero, estaba solo. El caso de García Luna es todavía mucho más delicado. ¿Por qué? Tiene una esposa, tiene 2 hijos, una hija mujer, un hijo varón que es el primogénito, tiene mucho que perder. Así que sí, seguramente estaban esperando a petición del abogado o estaban esperando los tiempos políticos, pero los tiempos políticos ya le dieron espalda. ¿Qué va a pasar ahora? Pues va a tener que pensar de aquí a octubre con mucho cuidado el paso siguiente, pero es un peligro para la sociedad, pues yo digo, todos los priistas, con mucho respeto lo digo, todos son un peligro para México. Los panistas son un peligro para México. Crearon un cártel en Los Pinos, los priistas tenían cárteles en Los Pinos, presidentes ladrones, asesinos, pues tenemos a Enrique Peña Nieto, a Ernesto Zedillo, a Salinas, que eran asesinos. Hay que ver nada más el historial de este país. Así que García Luna es un peligro como los narcos, como los capos, como todos los presidentes asesinos, pero son personajes que le sirven al sistema. ¿Qué va a pasar? Pues Genaro García Luna lo va a tener que pensar muy bien lo que va a ser el destino de los testigos protegidos. No siempre es una novela rosa. Además tiene el juicio pendiente ciertamente en Miami por 750 millones de dólares más o menos. ¿Qué va a pasar? Lo tiene que pensar muy bien. Su esposa, yo lo he dicho hoy, es la mujer que controla aquellas empresas fantasmas que se dedicaban a lavar dinero. Sabe a dónde está oculto el dinero de Genaro García Luna, no solo el que se robaron a través del Estado, que no es un robo, es sino triangulación de recursos, en este caso del gobierno de Enrique Peña Nieto, pero sabe a dónde está el dinero del narco, sabe a dónde está el dinero ilegal, así que va a tener que ser muy cuidadoso Genaro García Luna, y ahí con el Mayo Alao va a tener que ser doblemente cuidadoso. Genaro García Luna debe muchas cuentas, es un peligro, todos ellos, Felipe Calderón es un peligro para este país, hay que ver cómo políticamente se ha comportado en estos momentos. O sea, son un peligro, hay que ver a Vicente Fox, Carlos Salinas de Gortari sigue siendo un peligro, pero son esos monstruos que creó el sistema y que le permitimos crear al sistema, así que hay que esperar lo que va a ser la audiencia, cuándo va a ser, en octubre, pero yo digo, siempre van a ser un peligro para la sociedad, siempre van a ser un peligro para México, pero es el sistema que nace en 1946 con el moderno PRI, el que se los permite. Pero es una novela, yo les decía cuando salió García Luna, el Señor de la Muerte, apenas empieza la historia de García Luna. Así que apenas está empezando, la vamos a ver desarrollar y con la caída del Mayo Zambada, todavía se le complica un poco más, Toño. Sí, no, un caso sumamente complicado, que insisto, tiene repercusiones aquí fundamentales y que creo que también es parte del análisis que querido Paco nos hace, también César Gutiérrez Pliego. Le pido al equipo que nos grabe también ya para cerrar, preguntarte tu opinión sobre, ok, ¿no? Todos son peligrosos, como dice Paco, es muy probable que de alguna u otra forma terminen, pueda llegar a testificar ante esos 3 lustros de impunidad del cártel de Sinaloa en los que operaría García Luna, como lo plantea el maestro José Reveles. Pero no solamente, insisto yo, habría repercusiones en México. Yo creo que esta negativa también de Genaro García Luna de hablar es que podría embarrar, insisto, a altas esferas, podría embarrar a personajes como la misma Hillary Clinton, y en una de esas, querido César, pues hasta al mismo presidente Obama, pues fue en ese término, en ese gobierno en el que operó también
Genaro García Luna. ¿Qué opinas de esto, César? Mira, por supuesto, Toño. Hay que recordar que incluso por ahí hemos escuchado diferentes versiones, ¿no? De algunos geopolíticos que mencionan que incluso hay algunos narcotraficantes autorizados por el gobierno de los Estados Unidos para realizar estos trabajos, y por ahí se menciona algún familiar directo de los Clinton. Pero recordemos que hay delitos por acción y hay delitos por omisión, ¿no, mi querido Toño? Y a los años nos vamos enterando. Sabemos que desde los tiempos de Ronald Reagan se trabajó de forma directa entre la CIA y los narcotraficantes mexicanos, en específico con Caro Quintero, con Rafael Caro Quintero, para apoyar a los contras en Nicaragua. Pero ahora también sabemos que dentro de esas negociaciones también estuvo Ismael El Mayo Zambada. Entonces, me parece poco probable que si estuvo trabajando durante tantos años con el gobierno de los Estados Unidos, no haya existido por ahí algún tipo de relación para que se pudiera dar este pacto, ¿no? Porque además hay que entender y hay que reconocer una situación que pasa en México. No va a cambiar la forma de pensar que pueden tener los mexicanos de él. Posiblemente, a lo mejor la gente cercana o los grupos criminales podrán verlo como una decepción, quien era el último gran don, ¿no? Y que siempre fue respetado porque era una persona exageradamente hábil, inteligente y astuta, como para no haber pisado nunca una prisión, que de repente terminara entregándose al gobierno de los Estados Unidos. Pero tal vez para los últimos días, meses o años que le queden de vida, es la mejor negociación que puede llevar a cabo, porque simple y sencillamente podría terminar teniendo una vida pues medianamente razonablemente cómoda si llegara a un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos. ¿Y por qué hablo de todo este esquema? Bien lo mencionaba Paco, ¿no? Y Pepe. En México nosotros sabemos que el narcotráfico ha llegado hasta la presidencia de la República desde los tiempos, pues por lo menos de Salinas de Gortari, con Ernesto Zedillo, ¿no? Pues Vicente Fox también se vería involucrado si García Luna terminaría siendo un testigo protegido, porque recordemos que pues, el AFI se crea en los tiempos de Vicente Fox y que Genaro García Luna desde ahí ya era el hombre fuerte de la seguridad en el país. Y cómo se fue dando hasta tener el control total de poder en el sexenio de Felipe Calderón, y cómo todavía esos tentáculos alcanzaron para que en el sexenio de Enrique Peña Nieto él dejara a las personas que él quería para que estuvieran en lugares y puestos estratégicos para por lo menos él seguir teniendo contratos en cuestiones de seguridad, los cuales pues obviamente eran contratos que se firmaron de forma ilegal, y por eso está esta famosa demanda que presenta el gobierno de México en Florida por toda esta sustracción ilegal de fondos, ¿no?, multimillonarios que hubo, independientemente del asunto de carácter criminal que exista, hay una demanda por parte del gobierno mexicano. Entonces, me parece que se van cerrando el círculo, y por eso creo, ¿no?, también el hecho de que el gobierno de los Estados Unidos, hay que reconocer que acostumbrado a hacer lo que quería en México, porque efectivamente desde los tiempos de Salinas de Gortari, hay que recordar que anteriormente en el tiempo de Miguel de la Madrid, López Portillo, Luis Echeverría, todos los demás expresidentes de México, estaba prohibido que existieran relaciones de un gobierno extranjero con el gobierno mexicano. Pero a raíz del Tratado de Libre Comercio, obviamente Salinas le abre las puertas al gobierno de los Estados Unidos para que puedan trabajar en México, al grado de que incluso en el sexenio de Enrique Peña Nieto, recordemos que se autorizó de forma legal que los agentes de la DEA, de la CIA, del ICE, que operaban en México, pudieran tener portación de arma de fuego, situación nunca antes vista, derivado de lo que sucedió en su momento allá en el estado de Morelos, cuando supuestamente habían querido matar a unos elementos de la Policía Federal por otros elementos de la Policía Federal, y que llevaban a una persona que se sabe era un agente de la DEA. Entonces, imagínate el poder que ellos tenían para poder realizar cualquier tipo de movimiento operativo, y además trabajaban con diferentes agencias, por lo cual veíamos nosotros pues, enfrentamientos en cuanto a lo que pasaba en México, porque la Marina tenía una información, la Secretaría de la Defensa otra, la Policía Federal tenía otra, y incluso la Fiscalía General de la República, que en entonces era PGR, tenía otra agencia con la cual se coordinaban y hacían trabajos de inteligencia que no compartían información, y que en México, pues, por supuesto, era el baño de sangre,
y que realmente pues en Estados Unidos la droga seguía llegando. Y la pregunta siempre ha sido la misma: ¿por qué la droga sigue llevando aunque cerraran las fronteras? Pues porque ellos saben que tienen una población a la cual no le puedes cortar tú de forma total el ingreso de drogas, porque recordemos que ellos reconocen públicamente que las mismas farmacéuticas, ¿no?, de forma legal, convirtieron a gran parte de la población de los Estados Unidos en adictos, y que en el momento en que estas normas cambian y que ya no se puede vender este tipo de drogas, ¿no?, de forma legal, pues obviamente ya hay un mercado consumidor que los narcotraficantes lo vieron como una gran oportunidad, pero que curiosamente en Estados Unidos sigue sin existir un grupo criminal o un narcotraficante, lo que nos sigue haciendo pensar, ¿no?, que el negocio realmente de la DEA es la administración de los grupos criminales, y siempre es echarle la culpa, en este caso, a los países productores y a los países de trasiego. Pero ¿qué fue lo que pasó en México? Los grupos criminales mexicanos, al convertirse en socios de los narcotraficantes colombianos, ecuatorianos, peruanos, en este grupo de países en donde la hoja de coca se puede dar, pues obviamente se terminaron convirtiendo en las organizaciones criminales más importantes del mundo. Y ahora con drogas como el fentanilo, donde no necesitas tener ya ningún trato con los colombianos o no necesitas estar sembrando para poder producir este tipo de drogas, la puedes producir los 365 días del año, y además lo puedes hacer incluso de forma directa desde los Estados Unidos sin necesidad de comprar los precursores en Asia, traerlos a México, producirla y después pasarla, sino que ya lo hacen directamente en los Estados Unidos, y que el mismo gobierno de Estados Unidos tuvo que reconocer que es real. Entonces, pues también te demuestra que la problemática que ellos han tenido, y el cual nos demuestra que a 52 años de la creación de la DEA ha sido un fracaso, pues obviamente lo que ellos han manejado es la administración. Pero como todo negocio en donde se administra, pues necesitas tener culpables. Y qué mejor que tener culpables a tus vecinos, como en México, porque ya no pueden manipular ni hacer todo lo que estuvieron haciendo. Y también esto sirve mucho para las narrativas que vemos de diferentes periodistas, ¿no?, que incluso en su vocero fueron voceros de Genaro García Luna, como bien lo dice Paco y Pepe, ¿no? Y que ahora vemos que quieren salir, ¿no?, a darse golpes de pecho y hacer señalamientos que son carentes de toda realidad, pero que lo único que demuestran es que los intereses que ellos han tenido es que vea quien puede llegar a ser un testigo protegido, como García Luna, pues que ellos no los han dado la espalda, y que aquí siguen férreamente defendiendo sus intereses. Porque tú crees que si llegaran a un acuerdo y por ahí saliera que había un periodista mexicano o algún medio de comunicación mexicano que recibía dinero proveniente del tráfico de drogas para crearle toda una campaña positiva de medios a García Luna, no tendría algún tipo de responsabilidad legal, ya independientemente de lo ético? Y me parece que eso es lo que están haciendo, mi querido Toño, cubrirse las espaldas. Y bueno, pues aprovechar, agradecerles. Yo me tengo que retirar, pero siempre es un placer estar contigo, Toño, con Pepe, con Paco. Me encanta siempre la sapiencia que tienen. Lo saben, yo los veía desde que era muy joven, me encantaba leer la revista Proceso, y la verdad es que para mí siempre es un lujo y un privilegio poder estar con ustedes. Les mando un abrazo fuerte y agradezco a todas las personas ahí en el chat que me dicen que les den el número de la lotería. Todavía no tengo el don de la clarividencia, lo que sí tengo son datos, ¿no? Y los datos que tengo, pues obviamente los comparto con la gente, los escribo en las columnas, y hasta ahorita pues hemos tenido la certeza de que lo que publicamos ha salido siempre correcto. Les mando un abrazo y que tengan un excelente día. Pues muchísimas gracias, querido César. Aprovechando, compártenos tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Claro que sí. Lo que yo manejo personalmente en mi cuenta de X, anteriormente Twitter, que es @CesarGutiPrim. Últimamente no he hecho videocolumnas, empezaré a hacer algunas videocolumnas de varios temas. Ya sabes, estuve enfermo del COVID y he tenido algunas cuestiones de carácter laboral y personal complicadas, lo cual no me ha dado mucho tiempo, pero estaremos por ahí ya también subiendo videocolumnas en el blog de Información Militar y Seguridad Nacional Campo Marte, en mi página de YouTube como César Gutiérrez Priego. Bueno, pues ahí tiene a nuestro queridísimo amigo César Gutiérrez Priego, ya lo conoce usted, especialista en Derecho Penal, Derecho Militar y Seguridad Nacional. Vamos de atrás para adelante. Paco, por favor, también compártenos tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Toño, pues yo te dejo un abrazote. Sé que te vas por cuestiones a
familiares te vas una semana, así que mañana temprano, para que lo sepa la gente de una vez, estaremos ahí, pero te dejo un abrazote, que te vaya muy bien. Nos veremos seguramente el próximo miércoles. Sé que también estarás pendiente de tu espacio porque es tuyo. Y a Pepe un abrazote también, al licenciado Gutiérrez Priego ya fue, sé que tiene que chambear, pero un abrazote. Y pásala bien, Toño. Yo ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, y Francisco Cruz Jiménez en Facebook. No sabe usted, querido público consentidor, lo honrado que me siento de que uno de los mejores periodistas que el mundo tiene, el queridísimo Francisco Cruz, vaya a ser quien me sustituya estos días que estaré ausente por cuestiones familiares. Muchas gracias, Paco. Ahí tiene usted a Francisco Cruz. Y por supuesto, despido con mucho gusto al maestro José Reveles, otro de los más grandes periodistas que este planeta ha tenido en estos momentos, que tiene en estos momentos. Él no tiene redes sociales, pero pues por supuesto siempre estamos pendientes de sus planteamientos aquí en Sin Censura, en otras redes sociales, en otros medios de comunicación independientes y por supuesto de sus libros. Maestro, muchísimas gracias también a usted por su... Muchísimas gracias a ti y pues, gracias por toda la compañía de cada semana con Paco y César. Un abrazo. Un abrazo también para el maestro José Reveles aquí en Sin Censura. Muchas gracias y fíjese lo preocupante